Serial Experiments Lain es un anime considerado de culto que tiene una fuerte carga temática y supo anticipar de manera sorprendente algunas cuestiones que derivarían del advenimiento de la internet. Este es un eje central de la serie, pero no tiene una visión anticuada, más bien lo contrario. ネットパルなんて所詮友情なんか生まれないもんよ。変なとこでレイカって古いよね。古いよね。 Muestra cosas buenas y malas de la tecnología, pero además de la relación real-virtual, la serie trata temas de filosofía, psicología y religión, entre otros, y algunos de ellos de forma muy profunda. En este video primero vamos a ver algunas cuestiones más generales sobre este anime y su estilo, para después pasar a analizar a la protagonista y el mundo de internet que la serie construye, así como también los distintos temas filosóficos que trata. Si no vieron Serial Experiments Lain, realmente les recomiendo demasiado que lo hagan. Cuando tengo que venderle a alguien esta serie para que la vea, me gusta decir que es como si David Lynch hubiera hecho un anime sobre el uso de internet. Y si son como yo, que les da algo de pereza ver una serie porque tiene demasiados episodios y les va a llevar mucho tiempo, no se preocupen porque esta tiene solamente 13 episodios de 20 minutos, así que verla entera lleva nada más el mismo tiempo que ver 2 largometrajes y encima está subida a YouTube. Y además, si bien va a haber spoilers en este video, como el fuerte de esta serie no pasa tanto por la historia, sino por los climas que crea y los temas que trata, yo creo que realmente es una serie que, por más que spoilee algunas cuestiones acá, se puede disfrutar no importa cuántas veces se la vea. A pesar de que el escritor de Serial Experiments Lain aclaró en una entrevista que no había visto Evangelion sino hasta terminar el 4º episodio de Lain, y aunque las historias son muy diferentes, muchos no podemos evitar comparar estos dos animes debido a la profunda exploración de temas filosóficos y la introspección para indagar en la psiquis de su protagonista que caracterizan a ambas series. Este es uno de esos productos que apenas uno lo termina de ver, no puede evitar googlear y buscar más información para cerrar ideas y encontrarle un significado a lo que vio. Sin embargo, partiendo de la base de que la historia se comenzó a desarrollar sin tener una conclusión pensada, es claro que no todo en esta serie está pensado para desembocar en una determinada idea, sino que hay cosas abiertas a interpretación. Esto dijo el diseñador de personajes respecto al escritor de la serie. Cuando Konaka dispersó misterios después de terminar el argumento, los mantuvo vagos o sin respuesta. Konaka quería que fuera un misterio porque creía que dar la respuesta no era el propósito, por lo que puede haber diferentes respuestas o análisis. Esto está escrito de una manera en la que no se supone que haya una respuesta. Y efectivamente, tras ver el anime, se nota que es una serie que plantea más preguntas que respuestas y no todo lo que sucede o se ve tiene una explicación. De hecho, esto dijo uno de los productores de Lain cuando le preguntaron si prefería que el espectador interprete la serie por sí mismo en lugar de darle respuestas. Sí, porque cuando hicimos esto teníamos ciertos objetivos y ciertas cosas que queríamos expresar, pero cada uno tiene su propia opinión, su propia realidad, y solo porque piense de cierta manera o quiero que se entienda una cosa determinada, no significa que no crea que debas sacar algo más de eso, mientras lo disfrutes y obtengas algo de vos mismo. Con esto dicho, si bien creo que esta es una obviedad en todos mis análisis, me gustaría aclarar que todo lo que diga a lo largo de este video es mi interpretación personal de la serie y no necesariamente algo que refleje la intención de sus autores o tampoco ideas que yo comparta personalmente, sino más bien son pensamientos que pueden derivarse, digamos, de lo que es el producto final. Así como también les quiero recordar que, como en todos los videos, en la descripción tienen los distintos momentos de este análisis para saltarse alguna parte o ir a algún momento en específico que les interese, ya que es bastante largo. Así que bueno, como hay bastante por recorrer, empecemos. La historia tiene como protagonista a Lain, una adolescente introvertida de 14 años, en su camino a descubrir la Wired. ¡Oye! ¡Esto no es weird! ¡Este es Wired! La Wired es algo muy similar a lo que es la internet hoy, un mundo virtual en el que ella desarrollará una personalidad opuesta a la que muestra en su vida cotidiana y en el que irá ganando poder. La narración primero presenta el mundo y lentamente va introduciendo de manera críptica algunas cosas relacionadas a sus temas, los cuales empieza a desarrollar progresivamente y más en profundidad a partir de la mitad de la serie, utilizando en general poco diálogo y donde el contexto y ambiente ilustran el estado psicológico y emocional de la protagonista.
Lane fue un anime que supo aprovechar el bajo presupuesto con el que contó y esto moldeó su estilo, reduciendo la acción a pocos y recurrentes escenarios y a través del uso de imágenes fijas que permanecen estáticas o se las mueve en edición. Esto, junto al uso del silencio, contribuyó a darle a la serie su característico ritmo lento que refleja la tranquilidad y pasividad de la vida de Lane, para romper este tratamiento en determinados momentos cuando se precisa generar un contraste con el mundo virtual que resulta más dinámico. Este mundo virtual toma presencia en el mundo real mediante dos elementos recurrentes en la serie. Puede notarse a través de los planos de los postes de luz acompañados del sonido de tensión eléctrica que se encuentran presentes repetidas veces en todos y cada uno de los episodios. Y también lo hace a través de las extrañas sombras que aparecen en la serie, un elemento que estéticamente desentona con el resto, dándole un toque sobrenatural y que cuando le preguntaron por esto al diseñador de personajes de la serie, respondió que esa había sido una idea del director para marcar la presencia de la Wired en la sombra de la realidad. Algo importante e interesante es que mucho de lo que vemos en la serie no sucede en el plano físico del mundo real, sino que es una dramatización, una representación de lo que acontece dramáticamente en internet. Si bien el montaje no suele evidenciar esto en la serie, sí hay algunos momentos donde una de estas dramatizaciones comienza luego de ver a Lane entrando a internet y tras terminar la acción vuelve a la misma situación del mundo real de la que partió antes. Esta forma de representar la navegación por internet permite ilustrar lo que sucede virtualmente sin caer en algo poco dinámico como lo sería el mostrar simplemente a Lane sentada en su computadora y lo que hace en ella. El llevar estas situaciones a un plano más visual hace que los personajes interactúen de forma más directa y le quita la frialdad de internet, logrando un resultado con un mayor peso emocional y dramático. Por ejemplo, para representar a Lane navegando por internet e interactuando con gente desconocida, la serie utiliza un espacio extraño y cerrado, donde este anonimato se representa mostrando solo una parte del cuerpo de los internautas. Que estas situaciones son una representación de lo que sucede en internet es algo relativamente claro, pero hay momentos donde es menos evidente que se trata de una dramatización, como cuando Lane descubre a su amiga teniendo una fantasía con un profesor donde a pesar de que veamos a Lane en la habitación, ella no está físicamente ahí, sino que lo que en realidad está sucediendo es eso mismo pero a través de internet. Si bien no se especifica exactamente cómo lo hizo, es claro que Lane, utilizando sus habilidades hacker, indagó sin permiso y descubrió este secreto de su amiga. La Wired tiene relación, entre otras cosas, con la parte religiosa de la serie. Si bien se puede establecer una conexión con el cristianismo, donde internet pasa a ser este plano superior o idílico tras la muerte similar al paraíso, personalmente creo que la serie no habla tanto de una religión en particular, sino que más bien establece paralelismos entre algunos aspectos de estas e internet, donde se pueden dar algunas situaciones similares a las de una creencia religiosa. Aunque luego cuestiona esto, la serie al principio plantea una idealización del plano virtual, donde las personas son más libres y no están restringidas por las limitaciones del mundo real. ¿Y qué es esto de que las personas crean sus propios dioses? Bueno, para eso primero tenemos que establecer qué se necesita para ser un dios, al menos según la serie. El anime habla de características que tiene un dios virtual, como omnipresencia, eternidad y poder. La información es poder. Quien más control tiene sobre esta puede ser considerado un dios. Sin embargo, la serie propone una cosa fundamental que separa a los dioses del resto. Entonces, un dios virtual sería una persona o entidad que tiene influencia y poder en internet, y lo que le da poder es que los demás lo sigan. De forma muy similar a cómo funcionan los influencers hoy en día, donde el poder vendría a ser, además de la influencia en las otras personas, los beneficios que se obtienen dependiendo de la cantidad de seguidores que se tenga. De hecho, a medida que Lane va ganando poder y fama en internet, ella misma se va volviendo más apta para ser una diosa. Porque lo que da una condición de dios no es el poder que tenga, sino el poseer seguidores.
Más allá de que una mayor cantidad de seguidores se refleja en un mayor poder e influencia, solo se precisa que una persona lo conciba en su mente como una entidad superior para ser considerado un dios, porque un dios sin seguidores no es nada. お祈りする人がいなくなっちゃったよ。それじゃあ神じゃなくなっちゃうね。でも全員消えたわけじゃない。一人でも信仰を持つ者がいれば僕は神でいられる。Ya que, según la filosofía del idealismo, algo puede considerarse que es una determinada cosa a partir de que alguien lo conceptualiza como tal, pero ya profundizaremos en eso. La cuestión es que a esto es a lo que se refiere la serie con que las personas crean sus propios dioses. Sin embargo, de nuevo, en el anteúltimo episodio, la serie cuestiona esto cuando Lane niega la divinidad que el dios de internet se arroga, alegando que él solo era un humano que deseaba poder y tuvo delirios de grandeza. あなたは確かにワイヤードでは神様だった。じゃあワイヤードができる前はあなたはワイヤードが今のようにできるまで待っていた誰かさんの代理の神様。 El dios se adjudica un mayor derecho al poder al considerarse superior, pero Lane tiene una contestación para ese tipo de pretensiones elitistas. 最も進化した人間はそれにより高い機能を持たせる権利がある。その権利誰がくれたの？ La idea de que los internautas pueden funcionar como creyentes de este mundo virtual y su folclore no solo está soportada por estos diálogos, sino también por el sexto episodio, donde Lane observa a niños que levantan las manos como si estuvieran haciendo una alabanza en dirección a antenas y postes de tensión que, como ya dijimos, representan la hiperconectividad y presencia de internet. Algo así estamos muchos de nosotros cuando vuelve la luz después de cortarse por un rato. Pero de poco sirve ser un dios si solo se tiene influencia en la teoría y no en la práctica, es decir, si no se tiene incidencia en el mundo real. ワイヤードのゼウスはその支配力をことによったらすでにこのリアルワールドにも及ぼしている可能性だってある。 Es así que pasamos al otro paralelismo que se puede establecer con la Wired, que es que ese mundo representa el mundo de lo conceptual y de lo imaginario, donde no hay barreras físicas y se encuentra la esencia de las cosas y de las personas. Esto es similar a la teoría de los dos mundos propuesta por Platón, la cual propone que existe un mundo sensible y un mundo inteligible. Ambos mundos tienen la finalidad de darle un sentido al ser. En el mundo inteligible o de las ideas estarían los elementos inmateriales, o como lo son las almas y las ideas o conceptos de las cosas. Por esto se lo considera un mundo perfecto. La esencia de los objetos se encuentra en este mundo, ya que todo lo que tenga una representación física conlleva una idea de lo que ese objeto es o intenta ser y lo que lo hace o no ser lo que es. A diferencia de lo que sucede en el mundo sensible, como no dependen de lo material para existir, estas ideas son eternas. リアルワールドなんてちっともリアルじゃない。 Por ejemplo, existe una idea de lo que es una pantalla, y como la pantalla en la que ustedes están viendo este video se asemeja a esa idea, tanto por su apariencia como por sus funciones, puede ser considerada una pantalla. Este mundo de las ideas en la serie está representado por el mundo de la internet. Por otro lado, el mundo sensible vendría a ser el mundo real, es al que tenemos acceso a través de los sentidos, donde están las cosas materiales. Esos objetos son copias que buscan representar la idea de esos objetos que se encuentran en el mundo inteligible, y por tanto el mundo sensible se considera un estrato inferior, imperfecto. La clave de este paralelismo en la serie se encuentra en este diálogo. ワイヤードはリアルワールドの上位階層と見るのが適当です。すなわち肉体の現実などワイヤードに流れる情報のホログラムでしかありません。 Este mismo pensamiento platónico es uno de los motivos por los que se dice que Matrix tiene una fuerte carga filosófica. Pero volviendo a Lane, es claro que el mundo sensible está representado por la realidad y el mundo inteligible por la Wired. Si tomamos en cuenta que este último mundo se concibe como un mundo perfecto y donde las cosas son eternas, esto refuerza la comparación entre Internet y el paraíso como formas de trascender la muerte. Agregando además que en este mundo de las ideas es donde realmente se encuentra la esencia de la persona y el cuerpo, por tanto, solo es una necesidad física. 肉体の存在理由は
そうやって自己の存在を確認するためにあるだけ。 Un ejemplo de esto en la serie es el dios de la Wired, quien antes era un ejecutivo y tras su muerte continuó viviendo en internet, y también lo podemos ver en lo que sucede con la chica que se suicida al comienzo del primer episodio en un intento por trascender a un plano superior. Ambos con esta filosofía de dejar atrás el innecesario cuerpo, es decir, el mundo sensible al que pertenece lo material. Así, internet funciona como una manera de escapar o salir de los límites del mundo físico. ワイヤードにはリアルワールドの政治的な国境はないと言った。 A pesar de estas barreras, si bien un dios tal vez puede no existir físicamente en el mundo sensible, sí puede hacerlo en el mundo inteligible como concepto de alien. Es decir, que si algo no puede ser real por imposibilidades físicas, sí puede volverse real en internet como una idea. このリアルワールドに神という存在は概念でしか存在しない。しかしワイヤードならゼウス的存在が具現しうるのではないか。 Pero si hablamos de una persona, como el mundo de las ideas no es el único que forma parte de la vida, centrarse demasiado en este trae consecuencias en el mundo sensible, como cuando Lane pasa tanto tiempo en internet que logra ser alguien ahí, pero al hacerlo descuida su vida en el mundo real al punto de dejar de importarle a los demás. 私リアルだよ。私生きてるよ。私ここにいるんだよ。そうなのかな、やっぱり。私が肉体を持ってちゃいけないのかな。そうよ、レイン。あなたはリアルワールドには必要がないんだよ。 Esta idea de que la esencia y el cuerpo de una persona existen como cosas separadas es algo sobre lo que Platón también teorizó. Es así que pasamos a los conceptos de cuerpo y alma que desarrollan él y Serial Experiments Lane. Eso del alma no existe. Lo inventaron para asustar niños, como el Coco o Michael Jackson. A lo largo del anime, varias veces se hace alusión a la idea de que el cuerpo es algo pasajero y desechable, ya sea diciéndolo de forma directa o desmereciéndolo al racionalizar sus funciones biológicas. 人の肉体はその機能のすべてを言語化し、唯物論の用語によって余すところなく記述することができる。肉体も器官に過ぎない。私はリアルワールドにとっていてもいなくてもどうでもいい存在だった。それが分かった時、私は肉体をなくすことに何の怖さも感じなくなったんだ。肉体なんて無意味なんだ。死というのは単に肉体を捨てただけのことさ。 Esto se debe a que, según la serie, la verdadera esencia de la persona se encuentra en su mente o alma. Esto lo explica estableciendo una relación entre hardware y software, que para quienes no lo sepan, básicamente el hardware son los componentes físicos de una computadora y el software son los programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar tareas. Así, el anime presenta al hardware como el cuerpo y al software como la esencia de la persona. Lei, 君はソフトウェアなんだよ。ハードウェアなんかじゃない。レインがプログラム。アリスだって誰だってみんなアプリケーションでしかないの。肉体なんていらないの。本当は。 Esto puede vincularse con el espiritualismo filosófico o con los pensadores de la antigua Grecia, como Pitágoras, quien concebía al alma en oposición al cuerpo como el lado perfecto del humano. Pero sobre todo esto se puede ver, de nuevo, específicamente en Platón. Como dijimos, en la teoría de los dos mundos, en el mundo de las ideas se encuentran también las almas. Platón elaboró su concepto de alma en sus textos Fedro y el Banquete, donde decía que no somos un cuerpo con alma, sino un alma con cuerpo, ya que el alma es inmortal y es la esencia del ser humano, mientras que el cuerpo es algo pasajero que solo obstaculiza la verdadera libertad. A lo largo de la historia, el dios de internet trata de llevar a Lane al plano puramente digital, mientras que la amiga intenta mantenerla en el plano físico. Sin embargo, en el anteúltimo episodio, ella le prueba a Lane que el cuerpo sí sirve, mostrándole algo que no se puede hacer sin el aspecto físico del que internet carece: sentir al otro a través del tacto. Pero eso no quita una cosa. 君はそのホログラムに過ぎない。君はただの肉体だ。そんなの信じろって方が。
無理だよ、そんなの。しかしリアルワールドの君と今の君、同じ人格だとは君自身思えないだろう。 Entonces, el cuerpo es el recipiente de la esencia de la persona. Pero ¿cómo puede haber más de una Lane? Bueno, de más de una manera. Vamos a analizar a la protagonista. En el plano real podemos encontrar a una Lane que suele estar algo abstraída del mundo. Esto se puede notar a través del sonido que se aleja de lo realista, utilizando una gran reverberación que refleja su alienación. Así como también, a raíz de esto mismo, es que en muchas ocasiones la gente que rodea a Lane está inmóvil o gris, excepto en quienes ella centra su atención. Podemos notar que la protagonista lleva una vida rutinaria gracias a la repetición de espacios como su casa, la escuela y el tren, que, reforzando esta idea, muchas veces son tomados desde las mismas puestas de cámara. Esta Lane del mundo real, que predomina en el comienzo de la serie, casi no muestra personalidad. Reflejo de esto es su habitación vacía e insulsa. Esto también lo acompaña el diseño del personaje. El director explicó que el motivo de oso que Lane usa en su ropa en algunas ocasiones es un elemento clave del diseño de la Lane tímida del mundo real. Funciona como un escudo para las confrontaciones con su familia, así como cuando va por primera vez al club nocturno en el cual no se siente cómoda y usa un sombrero de oso por razones similares. Su distintivo mechón izquierdo, por ejemplo, fue una demanda del productor para producir asimetría y reflejar la naturaleza inestable y desconcertante de Lane, lo cual está relacionado con el que tal vez sea el aspecto más fundamental a considerar sobre la protagonista, que es el desorden de personalidad múltiple que tiene, y cómo el anime lo emplea para tratar las tres diferentes actitudes que Lane va adoptando cuando utiliza internet. En la serie, lo que sucede en el mundo virtual puede tener repercusiones en la realidad, y la línea invisible y cada vez más delgada entre lo que es real y lo que es virtual digital comienza a romperse lentamente. 一つだけ忠告しておこう。え？ワイヤードはあくまでも情報を伝達し、コミュニケーションするための空間、リアルワールドと混同してはいけない。忠告の意味、わかるかな？違うよ。え？そんなに境界ってきちんとしてないみたいだよ。心配しないで。私は私だもの。Las tres personalidades que Lane muestra a lo largo de la serie funcionan como el segundo esquema del aparato psíquico propuesto por Freud, donde explica las tres instancias psíquicas que forman el carácter y que están en constante puja dentro de cada persona. Esas instancias son el ello, el yo y el superyo. El superyo, de forma muy simplificada, es la parte de la persona que se rige por un principio de realidad. Busca atenerse a los pensamientos morales y éticos de la sociedad, piensa en las consecuencias de las acciones y los problemas que puede generar una conducta muy desinhibida, así como también genera culpa. Es por eso que el superyo es encarnado, justamente, por la Lane inocente e introvertida que acciona muy poco. Este es el costado de su personalidad que predomina en un principio y vemos la mayor parte de la serie. El ello es más pasional, lo motiva el placer inmediato y la satisfacción de sus impulsos primitivos, al punto de luchar por conseguirlo sin importarle las consecuencias de sus acciones. Por eso se la considera como la parte animal o instintiva del ser humano. El ello es interpretado por la Lane malvada, que aparece solo en ocasiones puntuales en la serie para perjudicar a otra persona o incluso a otra de las personalidades de Lane, y tiene un comportamiento egoísta o hasta sociopático. Por último, el yo tiene una interiorización de las normas sociales, sigue el cumplimiento de las reglas éticas y morales, por eso suele ser moderado y estar en un punto medio entre el superyo y el ello. No se encuentra tan cohibido como el superyo ni tan desinhibido como el ello. Este yo es representado por la Lane más avanzada y desinhibida, que con el tiempo va ganando más terreno en la personalidad de la protagonista, y se manifiesta principalmente cuando se encuentra en internet, por lo que esta es su cara virtual. Tiene mucha más decisión e iniciativa que la Lane del mundo real por hacer lo que desea, pero sin llegar a los extremos inmorales de la Lane malvada. El yo es la parte que generalmente se muestra más hacia el exterior,
Pero en el caso de Lane no es así, sino que en ella domina más el super yo. La versión más desinhibida del personaje está vinculada a la comodidad que la protagonista siente en internet, lo cual está representado en el ending del anime, donde la cámara se aleja mostrando a Lane en posición fetal y rodeada de tecnología. Esto, sumada a su expresión de serenidad, como confirmó el productor, pretende representar algo como un capullo o útero, es decir, un lugar donde la protagonista se siente cómoda y segura. Y también esta es la Lane que tiene más manejo e incidencia en internet. Esto provoca que el personaje tenga una duplicidad no solo en su personalidad, sino en el poder, ya que las distintas Lane presentan una mayor capacidad o predisposición para hacer determinadas cosas acordes a su personalidad. A raíz de esta partición en tres del personaje, el escritor de la serie y la actriz que le daba voz a Lane tuvieron que ponerse de acuerdo en separar los diálogos de cada personalidad, no solo en un diferente tono de voz y expresiones faciales, sino también en una distinta ortografía en el guión para cada una. Este trastorno de personalidad se encuentra presente desde el opening de la serie, donde el nombre de Lane aparece multiplicado y en el mundo real vemos a la Lane original, mientras que en las pantallas aparece su personalidad de internet, y el opening cierra con Lane desvaneciéndose en la virtualidad. Por eso la serie, a diferencia de otras historias, no utiliza el desorden de personalidad múltiple simplemente como algo extravagante o para generar luego un giro en la trama, sino que lo emplea como parte de una de sus temáticas principales, como lo es la identidad ligada al mundo virtual. WireWorld ではリアルワールドと違う人格を装うってのはまあ普通だけど。Es muy común ver en internet lo que se conoce como efecto de desinhibición online, que es la falta de restricciones que una persona puede sentir cuando se interactúa virtualmente en comparación con la comunicación en persona. Esto es lo que le sucede a Lane y se representa mediante ese cambio de personalidad que toma el control cuando ella entra a internet. Es así que a medida que avanza el anime, en Lane va perdiendo terreno el super yo y, al desinhibirse gracias a internet, es que toma más presencia el yo. Lane se comporta de forma muy pasiva en la vida real, pero internet saca una personalidad más sociable en ella cuando está conectada, y esto luego comienza a repercutir en el mundo real, cambio que la lleva a una crisis de identidad. Iwakura Lane. ¿Kimi wa WireWorld no Lane to doitsu jinbutsu nano ka? ¿Kimi wa dare da? Con el tiempo, puede que las actitudes de una personalidad empiecen a aparecer más frecuentemente en otras situaciones por fuera de en las que solía presentarse, como si ganara más terreno en la persona. Como en este caso, Lane, al igual que en internet, comienza a volverse un poco más sociable en el mundo real, y cuando estas identidades empiezan a mezclar ámbitos, es que surgen las dudas. ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Yo soy todas mis versiones a la vez? ¿O soy solo uno y el resto es una máscara? Y si es así, ¿cuál es la máscara y cuál el verdadero yo? El octavo episodio de Lane replica esto siguiendo la lógica solipsista del filósofo René Descartes, con su frase que en español se traduce habitualmente como pienso, luego existo, aunque una traducción más correcta sería pienso, por lo tanto soy. Esta frase surgió en un momento en el que el filósofo empezó a poner en duda la realidad, la existencia de prácticamente todo tal como se lo concebía, al punto de que Descartes dudó incluso de la existencia de su mismo ser. ¡Qué neurosis intensa! A raíz de este cuestionar es que llegó su famoso pensamiento, el cual afirma que la propia existencia puede confirmarse por el hecho de que uno piensa. Llevando este pensamiento cartesiano al anime, Lane, al igual que como hizo Descartes, está dudando de sí misma, de su existencia, de su identidad. Si está dudando, significa que está pensando.
Y si está pensando, significa que por lo menos ella existe, y de esa propia existencia es de lo único de lo que no puede dudar. Y para confirmar este paralelismo, podemos ver que muy cerca del pensamiento de Descartes se encuentra esta respuesta de Elaine. Pero si esto es así, cabe preguntarse, ¿por qué en esta escena vemos muchos muñecos con cabezas de Elaine? ¿Podría esto significar que hay aún más versiones de ella? Digamos que sí, aunque no por algo relacionado a su desorden de personalidad. Y la serie contesta esto en el último episodio. Por si no quedó claro, vamos de a poco. Seguramente hayan oído el planteo filosófico de si un árbol cae en un bosque pero no hay nadie cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? ¡Por supuesto! Pero Bart, ¿cómo puede existir el sonido si no hay quien lo escuche? Frente a este problema hay varias posibles respuestas dependiendo del punto de vista, pero una de las más habituales de encontrar es que no se puede decir que haga sonido porque no hay nadie cerca que pueda oír y darle significado a esas ondas sonoras para interpretarlas como el sonido y la idea de la caída de un árbol. Es la lógica de la conceptualización de algo como elemento fundamental para que esa cosa exista como tal. Esto se vincula con las corrientes filosóficas del inmaterialismo y sobre todo del idealismo subjetivo, que sostiene que las cosas no existen por sí mismas por su condición de materialidad, sino que es el sujeto quien crea o le da sentido al objeto. Entonces, no es que el sujeto comprende al objeto, sino que el sujeto construye al objeto como tal al darle un sentido. Lo hace ser lo que es en base al mundo que él conoce. Así, las personas y las cosas son ideas que existen como tales en la mente. Volviendo al ejemplo que puse anteriormente de la pantalla, bajo esta perspectiva, una pantalla no es tal por sus componentes, su utilidad o porque haya algo en sí misma que la haga ser pantalla, sino que lo es porque hay alguien del otro lado que la conceptualiza como tal, que le da su identidad de pantalla. Solo existe un objeto para un sujeto, quien le da un sentido, una forma y un orden al objeto. Y así, el sujeto cognoscente constituye la realidad, su realidad, en base a la propia subjetividad. Esa realidad es lo que el sujeto hace de ella. Esto es lo que se llama el mundo de la experiencia posible según el formalismo kantiano. Entonces, concebir, conceptualizar, significa realidad. Por esto mismo es que, como comentamos al principio, en la serie se dice que la gente crea sus propios dioses y que un dios necesita solo de un seguidor que lo crea una deidad para considerarse como tal. Lo real solamente existe en la medida que la mente lo concibe, y por tanto también interviene la subjetividad individual de cada persona en cómo es esa percepción. Entonces, siguiendo esta lógica, si algo necesita ser pensado para existir, esto mismo es trasladable a las personas. Cada uno construye y tiene un concepto, una versión diferente de cada persona que conoce. Diferentes recuerdos son diferentes realidades, y si cambian los recuerdos, cambia la imagen de la persona. Así que, por ejemplo, ustedes que ven mis videos, tal vez tienen una imagen de mí ligada puramente a lo que es el análisis de cine, mientras que otra gente que me conoce personalmente tiene una imagen mía más vinculada a la personalidad que muestro frente a ellos, y así con los diferentes ámbitos en los que cada uno se mueve. Esta idea de la subjetividad y de cómo no todos vemos lo mismo fue expresada por el productor del anime. Cuando le preguntaron por el significado del humo que sale de los dedos de la protagonista en una escena, él contestó: el humo que sale es una realidad para ella, pero para todos los que la rodean no pueden verlo, no es parte de su realidad. Así que, en ese sentido, todos tienen su propia realidad que otra persona no puede ver. Y ahí es donde la imagen de los diferentes muñecos con cabezas de Elaine cobra sentido. Cada uno de esos muñecos es una versión diferente de ella que una persona tiene en su mente. Así como también terminamos de entender esta frase. Por lo tanto, si ser conceptualizado o estar presente en la mente de una persona es suficiente para existir,
Entonces, recordar a alguien es mantenerlo vivo. La existencia misma de las cosas radica, en gran parte, en los recuerdos. 人の記憶の中でしか実体なんてない。だからいろんな私がいたの。私がいっぱいいたんじゃなくって、いろんな人の中に私がいただけ。Y bajo esa misma lógica, también olvido significa muerte. Entonces, si no se tiene recuerdo de algo, ¿se puede decir que eso realmente existió? 記憶にないことはなかったことなんだって。記憶にない人は最初からいなかったって。Todo lo que nos pasa y recordamos nos forma. Entonces, el olvido no solo significa la muerte del hecho o persona olvidados, sino también su marca, el efecto que éste producía en quienes lo recordaban. De esa forma, modificar la memoria, sobre todo la memoria colectiva, es modificar la existencia, la realidad, como lo hace Lane en un momento de la serie, cuando borra un determinado hecho de la mente de todos, y de golpe las personas actúan diferente al no recordar lo sucedido. Esto además tiene una vinculación directa con el final de la serie. En el último episodio, la protagonista decide que lo mejor es eliminarse a ella misma del mundo, y lo hace borrándose de la memoria de todas las personas. Pero como aún forma parte del mundo real, es que queda en una suerte de paradoja existencial, donde si bien existe de forma física, nadie la recuerda como para corroborar o darle un significado a su existencia. El anime cierra dejándole al espectador el dilema de si, en ese estado, se considera que Lane sigue existiendo o no. Así, los hechos recordados, si son compartidos, dejan de ser algo individual para volverse un saber colectivo. 人の記憶、個人のものとか、人の歴史の中のものとか、それだけじゃなくて。Por eso, los recuerdos son moldeadores de la realidad, y la realidad se apoya en los recuerdos. Los recuerdos forman la historia, reconstruyen el pasado y a la vez afectan, forman el presente y el futuro. 記憶って過去のものだけじゃないのね。今のこと、明日のことまで。Y en una búsqueda por evitar ser olvidado, es que a lo largo de la serie se plantea a la internet como una forma de inmortalidad, al lograr que la persona no desaparezca de las mentes y recuerdos ajenos, haciendo que estos últimos sobrevivan en un registro. そんなに膨大なメモリーを蓄積できるようなものを人間が自分で作れると思う？抜け出すための出口だけは人間はやっと生み出せたんだからね。何のこと？ネットワーク、ワイヤードのことさ、レイン。Y si bien antes tratamos este tema de trascender la muerte desde una aproximación más religiosa, acá es donde la serie plantea algo más palpable, porque si las personas pueden vivir en los recuerdos, y esos recuerdos permanecen en internet, las personas pueden vivir por tiempo indeterminado. Las cosas existen en el recuerdo, e internet es un soporte de recuerdos, ya que preserva información, alojándola, pero también permitiendo su difusión e intercambio, para continuar viviendo no solo en internet, sino en la mente de nuevas personas. 人という種が連綿とつながり続け、情報をその中に蓄積してきたものと、それは共有されねば何の意味もないただのデータでしかない。人は進化できるんだよ、自分の力で。Pero internet no solo almacena recuerdos de situaciones o hechos puntuales, sino que también conserva rastros de cómo era una persona, de su identidad. De esa forma, una parte de nosotros puede continuar viva en internet, por ejemplo, en base a los rastros que dejamos en nuestras redes sociales que siguen ahí luego de nuestra muerte y hablan de quiénes fuimos. Así como también se pueden traer a colación los intentos que se hacen por traspasar la conciencia de una persona a un medio artificial, lo cual refleja la voluntad de lograr una inmortalidad virtual. Y si bien sobre esto aún no hay resultados definitivos, la idea y el deseo de que suceda ya son parte de nuestra realidad. De esa forma, Internet puede ser una respuesta a la búsqueda de trascendencia, un lugar donde dejar nuestro trabajo y, al menos, una parte de quienes fuimos, en un intento por ser recordados, por continuar existiendo más allá de nuestra mente,
en la memoria de otras personas. Por todo lo comentado en este análisis es que Serial Experiments Lain demostró ser un anime sumamente adelantado a su época, salió en 1998. Piensen que para ese entonces acá apenas había internet por dial-up y la hiperconectividad era algo que todavía estaba en pañales. Si ya vieron la serie y lo que quieren es una explicación respecto a lo que pasa en cuanto a la historia, en la descripción de este video y acá en una tarjeta les dejo el que para mí es el mejor de los resúmenes de la serie, de los muchos que vi. Es largo, pero también es el más claro y completo. Casualmente una de las primeras, si no la primera nota que escribí sobre cine y serie fue respecto a Serial Experiments Lain y fue súper corta y una porquería que no sé cómo me atreví a publicar la verdad, pero igual en la descripción les dejo el link por si quieren ver qué tan mal empecé antes de llegar a los análisis que hago hoy en día. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este extenso análisis de 40 minutos y nos vemos en el próximo video.